La paz de Cristo, hermanos. Hoy continuamos con la lectura del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Recordemos que estamos en el contexto en que Cristo está en su cena, en su última cena. Está cerca ya del evento pascual y está dándole palabras a sus discípulos en relación con este evento, y después también quiere consolar a sus discípulos, quiere reforzar la fe de ellos. Escuchemos estas palabras, hermanos. Del Evangelio según San Juan. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí: ¿qué es eso que nos dice, dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? Y me voy al Padre. Y decían: ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo: ¿andáis preguntándoos acerca de lo que he dicho, dentro de poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver? En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, de forma directa, el Señor está hablando de su Pascua. Dentro de poco no lo verán porque Él entrará en la muerte, será sepultado, descenderá a los infiernos. Y dentro de otro poco lo volverán a ver. Y está acá hablando de la resurrección. En el griego, los verbos que se usan del no lo verán y el de la parte que lo volverán a ver, hay una diferencia, no son el mismo verbo. La segunda, cuando se dice que lo volverán a ver, es el verbo que se usa para hablar de las apariciones del resucitado. Hay una forma diferente de contemplar, de ver las cosas con la experiencia de la Pascua. Hay una diferencia cuando se encuentra el resucitado, ver al resucitado en los eventos de la historia. Ciertamente aquí se habla directamente del paso de la tristeza, de la muerte del maestro, del amigo querido, del Señor, al paso de la alegría de la resurrección, del encuentro con Él. Los discípulos, cuando se encontraron con el resucitado, experimentaron la alegría, una alegría que casi no se lo creían, una alegría muy grande, que es la alegría del Espíritu Santo. Y bien, esto no es solamente para ese evento. La Pascua tiene una fuerza perenne en nuestra vida. La gracia de la Pascua permanece. Y nosotros experimentamos continuamente en nuestra vida la potencia de la Pascua. Por ejemplo, cuando una persona nos corrige, hay una cierta tristeza en el ser corregidos porque no somos humildes, nos falta humildad. Y cuando nos corrigen, sentimos muchas veces un cierto dolor, y no solamente la corrección que nos puede hacer una persona, la misma corrección que Dios a veces nos hace en la historia con los eventos fuertes y dolorosos. Pero cuando se acogen esas correcciones con el Espíritu del Señor, luego esa corrección porta fruto y hay una alegría que se experimenta del pasar de esa tristeza, de ese dolor, de ese sufrimiento, a la alegría que produce la gracia del Señor resucitado cuando se acogen las correcciones. O por ejemplo, cuando nosotros, ojalá con el Espíritu de Cristo, corregimos a alguien, o cuando le decimos, nos ponemos en la verdad con una persona, que quizás también le podemos pedir perdón. Cuando ponemos nuestra vida en la verdad con relación con otro, a veces hay un cierto sufrimiento en decir las cosas al otro, porque el otro puede ser que no lo tome con humildad, que el otro quizás se enoje contigo. ¿Cuántas veces quizás tú has corregido a tu hijo, a tu hija, por el bien suyo, y se rebela y se pone por el momento enemigo tuyo, enemiga tuya? Y bien, cuando eso se vive en la gracia del Señor, después ese sufrimiento trae su fruto. Y hay una alegría de gozar del fruto de esa corrección, o de ese pedir perdón, de ese ponerse en la verdad, quizás de ese separarse momentáneamente, o dar espacio a una relación que se enferma. Y bien, también, por ejemplo, dentro de nuestros pecados, porque el Señor es muy bueno, tenemos un Dios vivo, santo, 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 que puede sacar incluso de nuestro mal, de nuestra miseria, una cosa buena. De frente a nuestros pecados y a esos pecados que quizás te humillan, que nos humillan, no sé si tú te has puesto en diálogo con el Señor. ¿Qué tiene el Señor que decir de frente a esa realidad, ante ese evento? Yo te invito, si no has experimentado esto,
de que si te pasa de sufrir el dolor de un pecado que te humilla, abrir una palabra acaso, después de que te hayas arrepentido, dirigirte al Señor, hablar con Él, hablar una palabra al azar, un evangelio al azar. ¿Qué dice el Señor a tu vida en relación con este evento que ha pasado? O quizá entrar en diálogo, Señor, ¿dónde estás tú en esta realidad? Porque el Señor puede hablar incluso por medio de esa cosa. Y allí pasar de esta tristeza, del dolor, del sufrimiento, de nuestra miseria, producto de nuestra miseria, de nuestros pecados, pasar a la alegría del encuentro con el resucitado, que se digna hablarnos, corregirnos, consolarnos, incluso en esas miserias, en esas muertes. Pasar esta alegría del encuentro con aquel que te ama. Y eso también puede ser cuando estamos en medio de una cruz, que la cruz puede traernos un sufrimiento, un evento que no nos gusta, pero en ese evento tener claro que el Señor está presente. Y allí cambia todo, porque hay una cierta alegría que viene acompañada en ese evento doloroso. Bien, hermanos, por ejemplo, cuando vamos a confesarnos, hacemos una buena confesión, y vamos con el peso, con el dolor de nuestra miseria, de nuestros pecados, a pedirle perdón al Señor y encontrarnos con el Señor misericordioso, que cancela nuestras culpas, que nos consuela, pasar de esa tristeza a la alegría del encuentro con el resucitado. Bien, hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de poder experimentar siempre más este paso de la muerte, del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, de la muerte interna, del pecado, de poder pasar de esto a la alegría, del encuentro siempre nuevo, siempre refrescante con el Señor resucitado. Alabado sea Jesucristo.